Hay una razón por la que algunas personas logran levantarse una y otra vez, mientras otras se rinden, y no tiene que ver con el dinero que tienen en el banco, ni con la familia en la que nacieron, ni con el país donde crecieron. Tiene que ver con algo mucho más profundo, algo que vive dentro de ti, algo que tú puedes construir, moldear y fortalecer cada día de tu vida. Hoy quiero hablarte de eso. Quiero hablarte de los principios que me han guiado, que han guiado a las personas que más admiro y que pueden guiarte a ti si estás dispuesto o dispuesta a escuchar con el corazón abierto y la mente lista para recibir. Antes de comenzar, quiero hacerte una pregunta que quiero que te hagas en serio, que la sientas, que la dejes resonar en tu interior. ¿Cuántas veces en tu vida has sabido exactamente lo que tenías que hacer, pero no lo hiciste? ¿Cuántas veces te dijiste a ti mismo que mañana empezarías, que la próxima semana sería diferente, que cuando las circunstancias cambiaran entonces, sí actuarías? Quiero que te quedes con esa pregunta, porque antes de que termine este tiempo juntos, vamos a responderla de una manera que te va a cambiar la perspectiva para siempre. Me alegra mucho tenerte aquí, de verdad, porque el hecho de que estés escuchando esto, de que hayas decidido invertir tu tiempo en algo que puede transformar tu mente, tu carácter y tu vida, eso ya me dice algo sobre ti. Me dice que hay algo en tu interior que todavía cree que puede ser más, que puede lograr más, que puede dar más. Y eso es exactamente el punto de partida que necesitamos. Si me escuchas hasta el final, te prometo que no vas a salir de aquí igual. No porque yo tenga poderes mágicos, sino porque los principios que vamos a explorar juntos hoy son verdades que han resistido el paso del tiempo. Verdades que han funcionado para personas que empezaron con nada, personas que enfrentaron fracasos devastadores, personas que el mundo había descartado y que aún así encontraron la manera de construir una vida extraordinaria. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a construir juntos la arquitectura mental del éxito real. Empecemos por el principio más fundamental de todos, el que está en la base de todo lo demás, el que sin él ningún otro principio funciona. Estoy hablando de la fe, y antes de que pienses que esto va a ser un sermón religioso, déjame decirte algo. La fe de la que hablo no se limita a ninguna religión específica, aunque para mí personalmente la fe en Dios ha sido el ancla de mi vida. La fe de la que hablo es esa convicción profunda, esa certeza interna, de que lo que estás buscando es posible, de que tú eres capaz de lograrlo, de que hay un propósito mayor en tu vida que todavía no has descubierto completamente. Yo crecí en Mount Vernon, Nueva York. No era el barrio más fácil del mundo. Mi padre era predicador y mi madre era dueña de una peluquería. Cuando tenía 14 años, mis padres se divorciaron y ese momento en el que el mundo que yo conocía se rompió en pedazos, ese fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Muchos chicos en esa situación, en ese barrio, con esa presión, se pierden. Se dejan llevar por el camino fácil, que siempre termina siendo el camino más difícil, pero algo me mantuvo en pie. Algo me mantuvo orientado hacia adelante, y cuando miro hacia atrás, entiendo que fue la fe de mi madre, que nunca dejó de creer en mí. La fe que yo fui desarrollando en mí mismo, aunque en aquel entonces no sabía ni cómo llamarla. La ciencia hoy nos habla de algo que los psicólogos llaman autoeficacia, que es básicamente la creencia que tienes en tu propia capacidad para lograr resultados específicos. Los estudios del psicólogo Albert Bandura demostraron que las personas con alta autoeficacia tienden a esforzarse más, a persistir más tiempo ante los obstáculos y a recuperarse más rápido de los fracasos. En otras palabras, la ciencia confirma lo que los sabios han sabido durante siglos. Lo que crees sobre ti mismo determina lo que eres capaz de lograr, no al revés. Primero la creencia, luego el resultado. Entonces la primera pregunta que tienes que hacerte es esta: ¿qué crees tú sobre ti mismo en este momento? No lo que dices en público, no lo que le cuentas a tus amigos, lo que realmente crees en lo más profundo de tu ser cuando estás solo, cuando nadie te está mirando, cuando el silencio de la noche te deja frente a frente con tus pensamientos más honestos. ¿Crees que mereces una vida extraordinaria? ¿Crees que tienes lo que se necesita? Porque si hay alguna duda ahí, si hay alguna voz que te dice que no, que tú no eres suficiente, que eso es para otros, que tú no tienes las condiciones, entonces lo primero que tenemos que trabajar es exactamente eso. La fe en ti mismo no es arrogancia. La arrogancia es creer que no necesitas mejorar, que ya lo sabes todo, que ya eres perfecto. La fe en ti mismo es exactamente lo contrario. Es decir, soy una obra en construcción, tengo mucho que aprender, voy a cometer errores, me voy a caer,
pero creo con toda mi alma que puedo levantarme, que puedo aprender, que puedo crecer y que al final voy a llegar. ¿Dónde necesito llegar? Esa es la fe que mueve montañas. No la que te hace sentir superior a los demás, sino la que te hace superior a quien eras ayer. Ahora quiero hablarte de algo que va de la mano con la fe. Algo sin lo cual la fe se convierte en fantasía. Estoy hablando de la disciplina. Y aquí es donde muchas personas se incomodan, porque la disciplina no suena glamorosa, no suena emocionante, no tiene el brillo de las historias de éxito instantáneo que vemos en las redes sociales. Pero déjame decirte algo que aprendí muy temprano en mi vida y que nunca he olvidado. Sin disciplina, el sueño más grande del mundo no pasa de ser un deseo. Con disciplina, incluso el sueño más humilde se puede convertir en realidad. Cuando empecé a estudiar teatro, no era el más talentoso del salón. No era el que todos miraban y decían: ese chico va a ser una estrella. Era uno más, uno que tenía hambre, uno que tenía ganas, pero que tenía que trabajar mucho más que otros para alcanzar lo que algunos parecían tener de manera natural. Y eso, lejos de desanimarme, me enseñó algo invaluable. Me enseñó que el talento es el punto de partida, pero la disciplina es el motor. El talento sin disciplina es como un coche de carreras sin gasolina. Impresionante a la vista, pero incapaz de llegar a ningún lado. La disciplina no es lo que haces cuando tienes ganas. Eso es fácil. La disciplina es lo que haces cuando no tienes ganas, cuando estás cansado, cuando estás frustrado, cuando el mundo parece estar en tu contra, cuando los resultados no llegan tan rápido como esperabas. Esos son los momentos que definen el carácter. Esos son los momentos en que la brecha entre las personas que logran sus metas y las que no se hace más grande o más pequeña. Piénsalo así. Imagina que la disciplina es como un músculo. Cuando empiezas a ir al gimnasio, los primeros días son los más difíciles. Tu cuerpo protesta, te duele, quieres parar. Pero si persistes, si vuelves al día siguiente, aunque te duela, y al otro día, y al otro, algo empieza a cambiar. El músculo se fortalece. Lo que antes era un esfuerzo enorme se vuelve más fácil y llega un punto en que ya no tienes que forzarte tanto, porque el hábito se ha instalado, porque la disciplina se ha convertido en parte de quién eres. Lo mismo pasa con la disciplina mental. Al principio cuesta. Levantarte temprano cuando el cuerpo pide más sueño cuesta. Decir no a las distracciones cuando el teléfono está ahí llamándote cuesta. Trabajar en tu proyecto cuando nadie te está mirando y nadie te está aplaudiendo cuesta. Pero cada vez que lo haces, cada vez que eliges el esfuerzo sobre la comodidad, estás fortaleciendo ese músculo. Estás construyendo el tipo de persona que puede lograr cosas grandes. Y eso, con el tiempo, se convierte en tu mayor ventaja. Los neurocientíficos han descubierto que cuando repetimos una acción de manera consistente, el cerebro forma lo que se llama mielinización, que es básicamente el proceso por el cual las conexiones neuronales se vuelven más eficientes, más rápidas, más automáticas. En otras palabras, la ciencia confirma que la práctica repetida, la disciplina constante, literalmente cambia la estructura de tu cerebro para hacerte mejor en lo que practicas. No es magia, es biología. Pero el punto es el mismo. Lo que practicas, en lo que te conviertes. Así que te pregunto, y quiero que te lo preguntes en serio, ¿qué estás practicando todos los días? Porque lo que sea que estés haciendo de manera consistente, eso es lo que se está convirtiendo en tu realidad. Si practicas la queja, te vuelves experto en quejarte. Si practicas la procrastinación, te vuelves experto en posponer. Si practicas el miedo se convierte en tu estado natural. Pero si practicas la acción, si practicas el esfuerzo, si practicas la gratitud, si practicas el enfoque, esas cosas también se convierten en tu estado natural. Tú tienes el control de lo que practicas. Tú tienes el control de en qué tipo de persona te estás convirtiendo. Y aquí llegamos a algo que quiero que no pierdas de vista en ningún momento de este tiempo que vamos a pasar juntos. El éxito no es un destino. El éxito es un proceso. El éxito no es algo que llegas a tener un día y ya está. El éxito es algo que construyes, que mantienes, que cuidas, que alimentas cada día con tus decisiones, con tus hábitos, con tu mentalidad. Las personas que piensan en el éxito como un destino siempre están esperando llegar. Las personas que entienden que el éxito es un proceso están siempre en movimiento, siempre creciendo, siempre aprendiendo. Yo he ganado premios que el mundo considera los más altos en mi profesión. He trabajado con los directores más grandes de la historia del cine. He interpretado personajes que han tocado el corazón de millones de personas alrededor del mundo.
Y te digo con toda honestidad que ninguno de esos momentos fue el final de nada. Cada uno fue el comienzo de algo nuevo. Cada logro me llevó a una nueva responsabilidad, a un nuevo nivel de exigencia, a un nuevo desafío que tenía que enfrentar. Porque eso es lo que hace el éxito real. No te relaja, te eleva. Y con cada elevación viene un nuevo piso desde el que tienes que volver a construir. Hablemos ahora del propósito. Porque sin propósito, la disciplina no tiene dirección. La fe no tiene objeto. Y el trabajo duro no tiene sentido. El propósito es el porqué detrás de todo lo que haces. Es la razón que te levanta por las mañanas cuando todo en ti quiere quedarse en la cama. Es la llama que sigue ardiendo cuando el viento de las circunstancias intenta apagarla. Y déjame decirte algo que he aprendido a lo largo de mi vida. El propósito no siempre se encuentra. A veces hay que construirlo. Hay una idea muy extendida que dice que tienes que encontrar tu pasión, que tienes que esperar ese momento de iluminación en que el universo te revela cuál es tu misión en la vida. Y si bien esos momentos de claridad existen y son poderosos, la realidad para la mayoría de las personas es diferente. La mayoría de las personas no tiene una epifanía. La mayoría de las personas descubre su propósito en el proceso de actuar, de intentar cosas, de comprometerse con algo más grande que ellos mismos, de servir a otros, de esforzarse por mejorar en algo que les importa. Yo no supe desde pequeño que quería ser actor. Tuve que explorar, tuve que probar, tuve que equivocarme. Estudié periodismo antes de descubrir el teatro. Y cuando descubrí el teatro, no fue como un rayo del cielo. Fue más bien como una puerta que se fue abriendo poco a poco, a medida que me comprometía más, que me esforzaba más, que me entregaba más al proceso. El propósito se reveló en el hacer, no en el esperar. Así que si hoy estás buscando tu propósito y no lo encuentras, te digo esto: para de buscar y empieza a hacer. Comprométete con algo. ¿Sirve a alguien? Aprende algo nuevo. Pon toda tu energía en algo que te importe, aunque no estés seguro de que es lo definitivo. Porque en ese proceso de entrega, en ese proceso de acción comprometida, es donde el propósito se empieza a revelar. No antes, después. Y cuando encuentres ese propósito, cuando empieces a sentir esa conexión profunda entre lo que haces y quién eres, algo cambia en ti. La motivación deja de ser algo que tienes que buscar desde afuera. Se convierte en algo que brota desde adentro. Los psicólogos llaman a esto motivación intrínseca, que es la motivación que viene de adentro, del placer y el significado que encuentras en la actividad misma, no de las recompensas externas. Y las investigaciones muestran consistentemente que las personas con motivación intrínseca son más persistentes, más creativas, más resilientes y a la larga logran resultados más significativos que las personas que están motivadas principalmente por recompensas externas. Pero aquí quiero hacer una pausa y hablarte de algo que no se dice lo suficiente en los discursos motivacionales. El propósito no elimina el dolor. El propósito no elimina el fracaso. El propósito no te protege de las noches difíciles, de las dudas, de los momentos en que todo parece perdido. Lo que el propósito hace es darte una razón para seguir adelante a pesar del dolor, a pesar del fracaso, a pesar de las noches difíciles. Y esa diferencia es enorme. Hubo momentos en mi carrera en que las cosas no salían como esperaba. Papeles que no conseguí. Proyectos que fallaron. Críticas que dolieron. Momentos en que me pregunté si estaba en el camino correcto. Y en esos momentos, lo que me sostuvo no fue el optimismo superficial, no fue decirme a mí mismo que todo iba a estar bien. Lo que me sostuvo fue el propósito. La claridad de saber por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. La convicción de que tenía algo que decir, algo que contribuir, algo que dar al mundo a través de mi trabajo. Eso fue lo que me mantuvo en pie. Déjame hablarte ahora de algo que está íntimamente relacionado con el propósito y que creo que es uno de los principios más poderosos y más malentendidos del éxito. Estoy hablando de la responsabilidad personal. Y cuando digo responsabilidad personal, no estoy hablando de culparte a ti mismo por todo lo que sale mal. Estoy hablando de algo mucho más liberador que eso. Estoy hablando de la decisión consciente de asumir el control de tu vida, de tus respuestas, de tus elecciones, independientemente de las circunstancias. Hay una frase que me ha acompañado durante mucho tiempo y que quiero compartir contigo. No puedes controlar lo que te pasa, pero siempre puedes controlar cómo respondes a lo que te pasa. Y en esa capacidad de respuesta, en ese espacio entre el estímulo y la respuesta, vive tu libertad, vive tu poder, vive tu capacidad de ser el autor de tu propia historia en lugar de ser simplemente un personaje que reacciona a lo que otros escriben.
Conozco personas que han tenido todas las ventajas del mundo, buenas familias, buena educación, buenas oportunidades, y que aún así han desperdiciado su potencial porque eligieron vivir como víctimas de sus circunstancias. Y conozco personas que han empezado con nada, que han enfrentado discriminación, pobreza, pérdida, trauma, y que aún así han construido vidas extraordinarias porque eligieron ser responsables de sus propias respuestas y sus propias decisiones. La diferencia no está en las circunstancias. La diferencia está en la mentalidad. Ahora bien, quiero ser muy claro en algo. Asumir la responsabilidad personal no significa ignorar la injusticia. No significa decir que el sistema es justo o que todos tienen las mismas oportunidades, porque eso no es verdad. Hay injusticias reales en el mundo. Hay obstáculos reales que algunas personas enfrentan y otras no. Eso es una realidad que no podemos ni debemos ignorar. Pero también es verdad que la queja, por legítima que sea, rara vez cambia las circunstancias. La acción, sí. El trabajo, sí. La determinación de ser más grande que los obstáculos que enfrentas, sí. Mi madre me enseñó eso. Ella era una mujer que había enfrentado obstáculos reales, que había vivido tiempos difíciles, que había tenido que luchar para sacar adelante a su familia, pero nunca la escuché hablar de sus circunstancias como excusas. Siempre la escuché hablar de lo que podía hacer, de lo que iba a hacer, de lo que Dios tenía para su vida y para la vida de sus hijos. Esa mentalidad, esa negativa a ser definida por las circunstancias, fue uno de los regalos más grandes que me dio. Y hablando de regalos, quiero hablarte de algo que creo que es fundamental para cualquier persona que quiera construir una vida de éxito real. Estoy hablando de la gratitud. Sé que puede sonar simple, puede sonar obvio, pero te pido que no lo desestimes porque lo que voy a decirte tiene una profundidad que va mucho más allá de la superficie. La gratitud no es solo una emoción agradable. La gratitud es una práctica, una disciplina mental que tiene efectos medibles en tu bienestar, en tu rendimiento y en tu capacidad de atraer oportunidades. Los investigadores de la psicología positiva, como Robert Emmons de la Universidad de California, han demostrado en múltiples estudios que las personas que practican la gratitud de manera regular reportan niveles más altos de bienestar, duermen mejor, tienen relaciones más satisfactorias, son más productivas y son más resilientes ante los desafíos. No es magia, es neurociencia. Cuando tu cerebro está en un estado de gratitud, literalmente funciona mejor. Pero más allá de la ciencia, la gratitud tiene un efecto filosófico profundo. Cuando eres genuinamente agradecido por lo que tienes, dejas de vivir en el estado de carencia que paraliza a tanta gente. La carencia mental, esa sensación constante de que no tienes suficiente, de que no eres suficiente, de que siempre te falta algo, es uno de los mayores enemigos del éxito. Porque cuando operas desde la carencia, tus decisiones están teñidas de miedo, de desesperación, de urgencia negativa. Pero cuando operas desde la gratitud, desde el reconocimiento de lo que ya tienes, de los recursos que ya posees, de las oportunidades que ya están frente a ti, tus decisiones cambian, tu energía cambia, tu capacidad de ver posibilidades donde antes solo veías obstáculos cambia. Yo practico la gratitud todos los días, no de manera perfecta, no de manera ceremonial, sino de manera genuina. Cuando me levanto por la mañana, antes de pensar en mis responsabilidades, en mis compromisos, en los retos del día, me detengo un momento y reconozco lo que tengo. La salud, la familia, la capacidad de hacer lo que amo, el privilegio de haber vivido la vida que he vivido. Y ese reconocimiento, ese acto de gratitud, me pone en un estado mental que me permite enfrentar el día desde la fortaleza, no desde el miedo. Ahora quiero hablarte de algo que considero uno de los principios más prácticos y más poderosos del éxito. Algo que separa a las personas que logran sus metas de las que siempre están a punto de empezar. Estoy hablando de la claridad. La claridad sobre lo que quieres, sobre por qué lo quieres y sobre qué estás dispuesto a hacer para conseguirlo. Hay un concepto en el mundo del desarrollo personal que se llama metas SMART, que es un acrónimo que describe las características que deben tener tus metas para que sean realmente efectivas. Deben ser específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo definido. Ahora, sin entrar en demasiados tecnicismos, lo que esto significa en términos prácticos es lo siguiente. Una meta vaga como quiero tener éxito, o quiero ganar más dinero, o quiero ser más feliz, no es una meta real. Es un deseo, y los deseos sin claridad son como barcos sin timón.
Pueden flotar, pero no van a ningún lado concreto. Una meta real es específica. No quiero ganar más dinero, sino quiero generar 20.000 euros al mes con mi negocio de consultoría para el mes de diciembre de este año. No quiero estar más en forma, sino quiero perder 10 kilos en los próximos 6 meses haciendo ejercicio 4 veces por semana y siguiendo un plan de alimentación específico. ¿Ves la diferencia? La especificidad crea claridad. La claridad crea enfoque. El enfoque crea acción. La acción crea resultados. Cuando yo empecé a tomar en serio mi carrera, no me dije simplemente quiero ser actor. Me dije quiero ser el mejor actor que pueda ser. Quiero estudiar los grandes maestros. Quiero entender la psicología de los personajes que interpreto. Quiero prepararme físicamente para cada papel. Quiero dar cada vez que estoy frente a una cámara o en un escenario el 100% de lo que tengo. Esa claridad me dio dirección. Me dio un estándar contra el cual medirme. Me dio un propósito concreto al que dedicar mi disciplina. Y aquí quiero introducir algo que creo que es fundamental y que muchas personas pasan por alto. La claridad no solo tiene que ver con lo que quieres lograr, también tiene que ver con quién tienes que convertirte para lograr lo que quieres. Esta es una distinción crucial. La mayoría de las personas se enfoca en lo que quiere tener, en los resultados que quiere lograr, pero los que realmente logran cosas grandes se enfocan primero en quién tienen que ser para que esos resultados sean posibles. Porque los resultados que obtienes en tu vida son siempre un reflejo de quién eres, de tus hábitos, de tu mentalidad, de tu carácter, de tus creencias, de tus valores. Si quieres resultados diferentes, tienes que convertirte en una persona diferente. No diferente en el sentido de negar quién eres, sino diferente en el sentido de crecer, de expandir tu capacidad, de desarrollar las cualidades y las habilidades que los resultados que deseas requieren. Esto es lo que yo llamo trabajar desde adentro hacia afuera. La mayoría de las personas trabaja desde afuera hacia adentro. Esperan que los resultados externos, el dinero, el reconocimiento, el éxito, les den la confianza y la identidad que buscan. Pero funciona al revés. Primero construyes la identidad, primero te conviertes en la persona, y los resultados son la consecuencia natural de esa transformación interna. Permíteme darte un ejemplo concreto de mi propia vida. Cuando me preparé para interpretar al detective Alonzo Harris en la película Día de Entrenamiento, no solo aprendí los diálogos, me sumergí en el personaje, estudié la psicología de la corrupción. Pasé tiempo con policías reales, entendí las motivaciones, los miedos, las contradicciones internas de ese hombre. Me convertí en él dentro de los límites del proceso creativo, y el resultado de esa transformación interna fue una actuación que resonó con el público de una manera que ningún trabajo superficial habría logrado. El trabajo desde adentro produce resultados extraordinarios en el exterior. Ahora bien, hablemos de algo que creo que es absolutamente esencial y que muy pocas personas quieren escuchar. Hablemos del fracaso, hablemos de la caída, hablemos de los momentos en que todo lo que construiste parece derrumbarse. Porque si vas a construir una vida de éxito real, vas a fracasar. No es una posibilidad, es una certeza. La pregunta no es si vas a fracasar. La pregunta es qué vas a hacer cuando ocurra. Uno de los conceptos más poderosos que he encontrado en mi vida es lo que los psicólogos llaman resiliencia, que es básicamente la capacidad de recuperarse de la adversidad, de adaptarse a las circunstancias difíciles, de seguir creciendo a pesar de los golpes. Y lo que la investigación muestra de manera consistente es que la resiliencia no es un rasgo con el que naces o no naces. Es una habilidad que se desarrolla, se construye, se fortalece a través de la práctica. Pero más allá de la psicología, hay una verdad más simple y más profunda que quiero compartir contigo. El fracaso no es el opuesto del éxito. El fracaso es parte del camino hacia el éxito. Cada fracaso es una lección. Cada caída es una oportunidad para levantarte más fuerte. Cada error es información que te dice que no funciona, para que puedas ajustar tu enfoque y encontrar lo que sí funciona. Thomas Edison fracasó miles de veces antes de inventar la bombilla eléctrica. Michael Jordan fue cortado del equipo de baloncesto de su escuela secundaria. Oprah Winfrey fue despedida de su primer trabajo en televisión. Walt Disney fue rechazado por más de 300 instituciones financieras antes de conseguir el financiamiento para Disneylandia. La lista podría seguir indefinidamente. Lo que todos estos ejemplos tienen en común no es que estas personas no fracasaron, es que se negaron a dejar que el fracaso tuviera la última palabra. Yo he tenido mis propios fracasos, papeles que no conseguí, decisiones que resultaron equivocadas, proyectos que no funcionaron como esperaba. Y en cada uno de esos momentos tuve que tomar una decisión.
La decisión de quedarme en el suelo, de dejar que ese fracaso me definiera, de usarlo como evidencia de que no era suficientemente bueno, o la decisión de levantarme, de aprender lo que había para aprender, de ajustar mi enfoque y de seguir adelante con más sabiduría que antes. Siempre elegí levantarme, no porque sea especialmente valiente o especialmente fuerte, sino porque entendí algo fundamental. El fracaso solo tiene el poder que tú le das. Si decides que el fracaso es el fin de la historia, entonces lo es. Si decides que el fracaso es un capítulo de la historia, entonces lo es. Tú eres el autor. Tú decides cómo se interpreta cada evento en la narrativa de tu vida. Y aquí llegamos a algo que quiero que escuches con mucha atención, porque creo que es uno de los principios más transformadores que puedo compartir contigo. Estoy hablando del poder de las palabras que te dices a ti mismo, lo que los psicólogos llaman diálogo interno o autoconversación. Porque hay una voz dentro de ti que nunca para. Una voz que comenta todo lo que haces, todo lo que sientes, todo lo que experimentas. Y esa voz, dependiendo de lo que diga, puede ser tu mayor aliada o tu peor enemiga. La investigación en neurociencia cognitiva ha demostrado que el diálogo interno negativo activa las mismas regiones del cerebro que el dolor físico. En otras palabras, cuando te dices a ti mismo que no eres suficiente, que no puedes, que eres un fracasado, tu cerebro lo experimenta como una herida real. Y con el tiempo, ese diálogo negativo repetido crea patrones neuronales que se vuelven cada vez más difíciles de romper. Pero la buena noticia es que el cerebro tiene lo que los científicos llaman neuroplasticidad, que es la capacidad de reorganizarse, de formar nuevas conexiones, de cambiar sus patrones en respuesta a nuevas experiencias y nuevos pensamientos. En términos simples, puedes cambiar la manera en que tu cerebro funciona cambiando los pensamientos que practicas. Y eso empieza por cambiar el diálogo que tienes contigo mismo. Esto no significa pretender que todo está bien cuando no lo está. Esto no significa repetir afirmaciones vacías frente al espejo sin ninguna convicción real. Esto significa desarrollar la práctica de observar tus pensamientos, de cuestionar los que te limitan, de reemplazarlos conscientemente con pensamientos que te empoderen. Es un trabajo, es una disciplina, pero es un trabajo que vale absolutamente la pena. Cuando me enfrento a un desafío grande, cuando siento la presión, cuando el miedo intenta instalarse, me hablo a mí mismo de una manera muy específica. No me digo que no tengo miedo, porque eso sería mentira. Pero me digo, tengo miedo y voy a hacerlo de todas formas. Estoy nervioso y voy a dar lo mejor de mí. Esto es difícil y soy capaz de enfrentar lo difícil. Esa diferencia, ese y en lugar de ese, pero cambia completamente la energía. No niega la realidad, pero tampoco la deja ser el límite. Hablemos ahora de algo que creo que es uno de los factores más subestimados en el éxito de cualquier persona. Estoy hablando de las personas con las que te rodeas, del entorno que construyes alrededor de ti, porque somos seres sociales, profundamente influenciados por las personas con las que pasamos más tiempo. Y esa influencia opera de maneras que muchas veces ni siquiera somos conscientes. El psicólogo social Nicholas Christakis ha demostrado a través de décadas de investigación que nuestros comportamientos, actitudes, creencias e incluso nuestro bienestar físico están profundamente influenciados por nuestra red social. No solo por las personas que conocemos directamente, sino por las personas que conocen las personas que conocemos. La influencia social se propaga como ondas en un estanque, mucho más allá de lo que vemos directamente. Lo que esto significa en términos prácticos es que si te rodeas de personas que tienen una mentalidad de crecimiento, que trabajan duro, que son positivas, que se apoyan mutuamente, que tienen metas claras y que están comprometidas con su desarrollo personal, esa energía, esa mentalidad, esos estándares, inevitablemente empezarán a influir en ti. Y si te rodeas de personas que se quejan constantemente, que no tienen metas, que se conforman con lo mínimo, que te dicen que tus sueños son imposibles, esa energía también te va a influir, para bien o para mal. Tu entorno te moldea. Esto no significa que tienes que abandonar a tus amigos de toda la vida o cortar relaciones de manera fría y calculadora. Significa que tienes que ser consciente y deliberado sobre a quién le das acceso a tu tiempo, a tu energía, a tu mente. Significa que tienes que buscar activamente personas que te inspiren, que te desafíen, que te hagan querer ser mejor. Significa que tienes que proteger tu mentalidad como proteges cualquier otro recurso valioso. Uno de los regalos más grandes que he recibido en mi vida ha sido la oportunidad de estar cerca de personas extraordinarias, directores con visiones únicas, actores con una dedicación al oficio que me inspiró a elevar mi propio estándar.
Mentores que me dieron perspectiva cuando yo estaba demasiado cerca de mis propios problemas para verlos con claridad. Esas relaciones me formaron, me moldearon, me ayudaron a convertirme en quien soy. Y aquí quiero hacer algo que creo que es muy importante. Quiero hablarte de la mentoría, del papel que tiene en el éxito de cualquier persona el aprender de alguien que ya ha recorrido el camino que tú quieres recorrer. Porque hay una arrogancia muy particular, muy común, especialmente en nuestra cultura moderna, que dice que puedes y debes hacerlo todo solo, que pedir ayuda es debilidad, que aprender de otros es admitir que no tienes lo que se necesita. Y esa arrogancia, déjame decírtelo con toda claridad, es una de las trampas más costosas en las que puedes caer. Los grandes líderes, los grandes emprendedores, los grandes artistas, los grandes atletas, todos tienen algo en común. Todos han tenido mentores. Todos han tenido personas que los guiaron, que los corrigieron, que les dieron perspectiva, que les abrieron puertas que ellos solos no habrían podido abrir. No porque fueran débiles, sino porque fueron lo suficientemente inteligentes y lo suficientemente humildes para reconocer que el conocimiento y la experiencia de otros son recursos invaluables. Busca mentores. Busca personas que ya hayan logrado lo que tú quieres lograr. Aprende de sus errores, no solo de sus éxitos. Escúchalos con humildad y con apertura. Y cuando llegue el momento, cuando hayas acumulado experiencia y conocimiento propios, devuelve el favor. Conviértete tú también en mentor de alguien que está empezando, porque esa es la manera en que el conocimiento y la sabiduría se transmiten de generación en generación. Y esa es también la manera en que tú consolidas y profundizas lo que has aprendido. Hay algo que quiero preguntarte ahora mismo, algo que quiero que consideres con honestidad. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que te daba miedo? No miedo de peligro físico, sino ese miedo que sientes cuando estás a punto de hacer algo que te importa de verdad, algo que te pone en riesgo de fracasar, de ser juzgado, de quedar expuesto. Ese miedo que sientes cuando estás a punto de salir de tu zona de confort, porque ese miedo específico, es una señal de que estás en el borde de algo importante. Es una señal de que hay crecimiento disponible si tienes el coraje de dar el paso. La zona de confort es uno de los conceptos más seductores y más peligrosos que existen. Seductor porque se siente bien, seguro, predecible, sin riesgos. Peligroso porque te mantiene exactamente donde estás, sin crecer, sin expandirte, sin desarrollar el potencial que tienes. Y con el tiempo, la zona de confort no se mantiene igual, se encoge. Cuanto más tiempo pasas en ella, más pequeña se vuelve y más difícil se hace salir. Yo he tenido que salir de mi zona de confort muchas veces a lo largo de mi vida. Cada nuevo papel, cada nuevo desafío, cada nueva responsabilidad ha requerido que me adentre en territorio desconocido, que me enfrente a mis propias limitaciones, que esté dispuesto a ser visto sin las defensas habituales. Y cada vez que lo he hecho, cada vez que he dado ese paso a pesar del miedo, he crecido. He aprendido algo sobre mí mismo que no habría aprendido de ninguna otra manera. El coraje no es la ausencia del miedo. El coraje es la decisión de actuar a pesar del miedo. Y esa decisión, tomada repetidamente con el tiempo, se convierte en un hábito. Se convierte en una manera de ser. Se convierte en una de las características más poderosas que puedes desarrollar. Hablemos ahora de algo que creo que está en el corazón de todo lo que he compartido hasta aquí. Estoy hablando del trabajo duro, del esfuerzo genuino, sostenido, comprometido. Del tipo de trabajo que no busca atajos, que no espera resultados instantáneos, que entiende que los grandes logros son el resultado de miles de horas de práctica, de aprendizaje, de errores, de ajustes y de perseverancia. Vivimos en una época que celebra el éxito instantáneo. Las redes sociales nos muestran constantemente los resultados sin el proceso. El coche de lujo sin las noches de trabajo. El cuerpo en forma sin los años de disciplina. El negocio exitoso sin los fracasos que lo precedieron. Y esa narrativa, esa ilusión del éxito sin esfuerzo, está creando generaciones de personas que se rinden demasiado pronto porque la realidad no coincide con la expectativa de que el éxito llega rápido y sin dolor. La verdad es que no hay atajos que valgan la pena. No hay caminos cortos que lleven a destinos grandes. El trabajo duro, el esfuerzo sostenido, la práctica deliberada, son el precio que se paga por los resultados extraordinarios. Y ese precio, aunque a veces parece alto, siempre vale la pena. Siempre. Malcolm Gladwell popularizó la idea de las 10.000 horas, que dice que para llegar a la maestría en cualquier campo se necesitan aproximadamente 10.000 horas de práctica deliberada. Ahora bien,
El número exacto puede variar dependiendo del campo y de la persona, pero el principio es sólido. La maestría requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere práctica repetida y consciente. No hay manera de rodear eso. Lo que yo he aprendido sobre el trabajo duro es esto. El trabajo duro no es solo una estrategia, es una declaración de valores. Cuando trabajas duro en algo, estás diciendo que eso importa, que te importas a ti mismo lo suficiente como para dar lo mejor de ti, que el estándar que tienes para tu propia vida es alto. Y ese estándar, esa exigencia que te impones a ti mismo, se convierte en una parte fundamental de tu identidad. Hay una frase que escuché hace muchos años y que nunca he olvidado. La calidad de tu trabajo es la expresión más elocuente de tu respeto por ti mismo. Cuando haces un trabajo mediocre, cuando das menos de lo que eres capaz de dar, no solo estás fallando en la tarea, estás faltándote el respeto a ti mismo. Estás diciéndote que no mereces tu propio mejor esfuerzo. Y eso tiene consecuencias que van mucho más allá de la tarea específica. Por eso, independientemente de lo que estés haciendo, ya sea grande o pequeño, visible o invisible, hazlo bien. Hazlo con toda tu atención, con todo tu esfuerzo, con todo tu cuidado. No porque alguien te esté mirando, sino porque tú te estás mirando. Porque la persona que más importa que tenga fe en ti eres tú mismo. Y esa fe se construye haciendo lo que dices que vas a hacer, dando lo que dices que vas a dar, siendo quien dices que eres. Quiero hablar ahora de algo que creo que es fundamental para cualquier persona que quiera construir una vida de éxito sostenible. Estoy hablando de la gestión del tiempo, de la manera en que usas el recurso más valioso e irrecuperable que tienes. Porque el tiempo es la única cosa que, una vez gastada, no puedes recuperar. El dinero que pierdes puedes ganarlo de nuevo. La salud que pierdes a veces puedes recuperarla. Pero el tiempo que pasa, pasa para siempre. Las personas exitosas no tienen más tiempo que las demás. Todos tenemos exactamente 24 horas al día. La diferencia está en cómo las usamos. Está en las prioridades que elegimos. Está en la capacidad de decir no a lo que no importa para poder decir sí a lo que sí importa. Está en la disciplina de proteger el tiempo que dedicas a las actividades que te acercan a tus metas de las infinitas distracciones que compiten por tu atención. Uno de los conceptos que más me ha ayudado en este sentido es lo que el autor Stephen Covey llamó las actividades de cuadrante 2. Estas son las actividades que son importantes pero no urgentes, las que tienen el mayor impacto en tu vida a largo plazo, pero que no tienen una fecha límite inmediata que te obligue a hacerlas. Cosas como planificar tu futuro, desarrollar nuevas habilidades, cuidar tu salud, construir relaciones significativas, trabajar en tus proyectos más importantes. Estas actividades son las que más frecuentemente se sacrifican ante la tiranía de lo urgente, ante los correos electrónicos, las notificaciones, las demandas inmediatas de otros. Las personas que logran cosas grandes son las que aprenden a proteger su tiempo para las actividades de cuadrante 2. Son las que entienden que la productividad real no es hacer muchas cosas, es hacer las cosas correctas. Es enfocar tu energía y tu atención en lo que realmente mueve la aguja de tu vida en la dirección correcta. Toma el control de tu tiempo, no dejes que el tiempo te controle a ti. Empieza cada día con intención. Decide la noche anterior cuáles son las 3 cosas más importantes que vas a hacer al día siguiente. Y cuando empiece el día, haz esas 3 cosas primero. Antes de revisar el teléfono, antes de responder correos, antes de dejarte llevar por las demandas de otros. Esas 3 cosas son tu compromiso más importante del día. Contigo mismo, con tus metas, con la vida que estás construyendo. Y hablando de construir la vida que deseas, quiero hablarte de algo que creo que es el pegamento que une todos los principios que hemos explorado hasta aquí. Estoy hablando de la consistencia, de la capacidad de hacer las cosas correctas, no una vez, no 2 veces, sino día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, porque la consistencia es lo que transforma las acciones en hábitos, los hábitos en carácter y el carácter en destino. El filósofo griego Aristóteles dijo algo que ha resonado a través de los siglos. Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito. Y esa verdad de más de 2000 años, sigue siendo tan relevante hoy como lo fue cuando fue pronunciada por primera vez. Los hábitos son el sistema operativo de tu vida. Son los patrones automáticos de pensamiento y comportamiento que determinan la mayoría de lo que haces, la mayoría del tiempo sin que siquiera seas consciente de ello. Los investigadores estiman que entre el 40 y el 50% de nuestras acciones diarias son hábitos, patrones automáticos que ejecutamos
sin pensar conscientemente en ellos. Lo que significa que si quieres cambiar tu vida, tienes que cambiar tus hábitos, no solo tus pensamientos, no solo tus intenciones, tus hábitos. Y la buena noticia es que los hábitos son maleables. Puedes cambiarlos, puedes crear nuevos. El proceso no es sencillo ni rápido, pero es absolutamente posible y empieza con algo que los expertos en cambio de comportamiento llaman la regla de los 2 minutos. Si un nuevo hábito que quieres desarrollar toma 2 minutos o menos para empezar, empiézalo ahora, no mañana, no la próxima semana, ahora, porque la acción, por pequeña que sea, siempre supera a la intención. ¿Quieres empezar a meditar? Empieza con 2 minutos. ¿Quieres empezar a leer más? Lee una página. ¿Quieres empezar a hacer ejercicio? Haz 10 minutos. La idea no es que 2 minutos o una página o 10 minutos van a transformar tu vida. La idea es que empezar, que dar el primer paso, que crear el momento de inicio es la parte más difícil. Una vez que empezaste, la inercia trabaja a tu favor. Y con el tiempo esos 2 minutos se convierten en 20. Esa página se convierte en un capítulo. Esos 10 minutos se convierten en 1 hora. La consistencia pequeña supera al esfuerzo grande pero esporádico. Siempre. Una persona que hace ejercicio 30 minutos al día, todos los días, va a tener resultados infinitamente mejores que la persona que hace 4 horas de ejercicio el sábado y nada el resto de la semana. Una persona que lee 10 páginas al día va a leer más de 30 libros al año. Una persona que ahorra 100 euros al mes durante 30 años, con un rendimiento razonable, va a acumular una cantidad significativa. No es magia. Es el poder del interés compuesto aplicado no solo al dinero, sino a los hábitos, a las habilidades, al conocimiento, al carácter. Einstein llamó al interés compuesto la 8ª maravilla del mundo. Y yo creo que el interés compuesto de los hábitos positivos es igualmente maravilloso. Cada día que practicas la disciplina, el enfoque, la gratitud, el trabajo duro, estás añadiendo un poco más a esa cuenta. Y aunque al principio los resultados son invisibles, con el tiempo se vuelven imposibles de ignorar. Hay algo que quiero preguntarte en este momento, algo que creo que es fundamental para que todo lo que estamos hablando no se quede en el nivel de la teoría. ¿Cuál es el hábito más importante que podrías desarrollar en este momento de tu vida que tendría el mayor impacto positivo en tu futuro? No te pido que pienses en 10 hábitos. No te pido que hagas una lista de todo lo que quieres cambiar. Solo uno, el más importante, el que si lo desarrollaras de manera consistente, todo lo demás se volvería más fácil o innecesario. Identifícalo y comprométete con él. Hoy, no mañana. Hoy. Quiero hablarte ahora de algo que creo que es absolutamente fundamental y que no se menciona lo suficiente en las conversaciones sobre el éxito. Estoy hablando del carácter, no de la reputación, que es lo que otros piensan de ti, sino del carácter, que es quién eres tú cuando nadie te está mirando, cuando no hay cámaras, cuando no hay audiencia, cuando no hay nada que ganar ni nada que perder. ¿Quién eres en esos momentos? Eso es tu carácter. Abraham Lincoln dijo algo que me ha acompañado durante años. El carácter es como un árbol y la reputación es como su sombra. La sombra es lo que pensamos que es. El árbol es la realidad y esa metáfora es perfecta. Porque puedes trabajar en tu sombra, puedes gestionar tu imagen, puedes cuidar lo que el mundo ve de ti. Pero si el árbol es débil, si el carácter es frágil, eventualmente todo se derrumba. He visto personas con grandes talentos destruir sus vidas por falta de carácter. He visto personas con recursos, con oportunidades, con todo lo que el mundo considera necesario para el éxito, perderlo todo porque no habían trabajado en quienes eran por dentro. Y he visto personas con menos talento, con menos recursos, con menos oportunidades, construir vidas extraordinarias porque tenían un carácter sólido, porque eran honestas, porque eran íntegras, porque hacían lo que decían que iban a hacer. El carácter se construye en los momentos pequeños, no en los grandes gestos que el mundo ve, sino en las decisiones que tomas cuando nadie te está mirando. Cuando tienes la oportunidad de ser deshonesto y eliges ser honesto. Cuando tienes la oportunidad de tomar el camino fácil y eliges el camino correcto. Cuando tienes la oportunidad de culpar a otros y eliges asumir la responsabilidad. En cada uno de esos momentos estás añadiendo o restando algo a tu carácter. Y el carácter importa porque es la base sobre la que se construye todo lo demás. El éxito construido sobre un carácter débil es como una casa construida sobre arena. Puede verse impresionante desde afuera, pero ante la primera tormenta se derrumba. El éxito construido sobre un carácter sólido es como una casa construida sobre roca.
Puede que no sea la más llamativa, puede que tarde más en construirse, pero cuando llegan las tormentas, y siempre llegan, se mantiene en pie. Hablemos ahora de algo que creo que es crucial para cualquier persona que quiera tener un impacto real en el mundo. Estoy hablando del liderazgo. Y cuando digo liderazgo, no estoy hablando necesariamente de tener un título o una posición de autoridad. Estoy hablando de la capacidad de influir positivamente en las personas que te rodean, de inspirar a otros con tu ejemplo, de elevar el nivel de quienes están a tu alrededor simplemente siendo quien eres y haciendo lo que haces. El verdadero liderazgo empieza con el liderazgo de uno mismo. Si no puedes liderarte a ti mismo, si no puedes gestionar tus emociones, tus impulsos, tu tiempo, tu energía, no puedes liderar a otros de manera efectiva. El autodominio es el primer requisito del liderazgo. Y el autodominio no es represión, no es suprimir lo que sientes, es la capacidad de elegir conscientemente cómo responder a lo que sientes, en lugar de reaccionar automáticamente. Los grandes líderes que he conocido y admirado a lo largo de mi vida tienen algo en común. Tienen una presencia, una calidad de atención y de intención que hace que las personas a su alrededor se sientan vistas, escuchadas, valoradas. Y esa presencia no es algo con lo que nacieron, es algo que desarrollaron a través de la práctica de estar plenamente presentes en cada interacción, a través de la práctica de escuchar de verdad, no solo esperando su turno para hablar, a través de la práctica de valorar a las personas por lo que son, no solo por lo que pueden hacer por ellos. El liderazgo también requiere visión, la capacidad de ver más allá de lo que es hacia lo que podría ser. La capacidad de comunicar esa visión de una manera que inspire a otros a unirse a ella. La capacidad de mantener esa visión viva incluso cuando las circunstancias presentes parecen contradecirla. Porque los grandes líderes no son los que simplemente gestionan bien la realidad presente. Son los que crean una nueva realidad a través de la claridad de su visión y la fuerza de su compromiso. Y el liderazgo requiere servicio. Los mejores líderes que he conocido son los que entienden que su posición no es un privilegio para ser explotado, sino una responsabilidad para ser honrada. Que su rol no es ser servidos, sino servir. Que su medida de éxito no es cuánto poder acumulan, sino cuánto bien generan. Esa mentalidad de servicio, esa orientación hacia el bien de los demás, es lo que da al liderazgo su verdadera autoridad. No el título, no el poder formal, sino el compromiso genuino con el bienestar de quienes lideras. Quiero hablarte ahora de algo que creo que es uno de los principios más poderosos y más contraintuitivos del éxito. Estoy hablando de la paciencia, del arte de saber esperar sin dejar de actuar. De entender que los grandes logros rara vez ocurren de la noche a la mañana y que la impaciencia, aunque comprensible, es con frecuencia uno de los mayores obstáculos en el camino hacia las metas más importantes. Vivimos en una cultura de la inmediatez. Queremos resultados ahora. Queremos gratificación instantánea. Y cuando los resultados no llegan tan rápido como esperamos, nos frustramos, nos desanimamos y a veces abandonamos justo antes de que el esfuerzo acumulado estuviera a punto de dar sus frutos. Hay un concepto que me gusta mucho que habla de esto. Se llama el efecto del bambú chino. El bambú chino, durante los primeros 4 años después de ser plantado, no crece casi nada visible sobre la tierra. Pero durante esos 4 años está desarrollando un sistema de raíces profundo y extenso bajo la tierra. Y en el 5.º año, crece más de 20 metros en pocas semanas. Muchas de las cosas más importantes que construyes en tu vida funcionan así. Durante años, parece que no está pasando nada. Estás trabajando, estás esforzándote, estás siendo consistente, pero los resultados visibles son mínimos. Y en ese periodo, la tentación de rendirse es enorme. La tentación de decir, esto no funciona, no estoy progresando, estoy perdiendo el tiempo. Pero lo que está pasando en realidad es que estás construyendo las raíces, estás construyendo la base. Y cuando llegue el momento, y llegará si no te rindes, el crecimiento será espectacular. La paciencia no es pasividad. La paciencia es la capacidad de mantener la acción, de mantener el esfuerzo, de mantener el compromiso, incluso cuando los resultados no son visibles todavía. Es la confianza en el proceso, la fe en que lo que estás haciendo está teniendo un efecto, aunque no puedas verlo todavía. Y esa confianza, esa fe en el proceso, es lo que separa a las personas que eventualmente logran sus metas de las que se rinden a mitad del camino. Hablemos ahora de algo que creo que es fundamental y que muchas personas subestiman. Estoy hablando de la salud, no solo la salud física, aunque esa es absolutamente importante. Estoy hablando de la salud en su sentido más amplio. La salud mental,
la salud emocional, la salud espiritual, porque puedes tener la mentalidad más poderosa del mundo, la disciplina más férrea, el propósito más claro, pero si tu cuerpo y tu mente no están en condiciones de sostener el esfuerzo que esas cosas requieren, todo lo demás se derrumba. El cuerpo es el vehículo de todo lo que quieres lograr. Y como cualquier vehículo, necesita mantenimiento, necesita combustible de calidad, necesita descanso, necesita movimiento, necesita cuidado. Cuando descuidas tu cuerpo, cuando no duermes suficiente, cuando no te alimentas bien, cuando no haces ejercicio, cuando no gestionas el estrés, estás comprometiendo tu capacidad de pensar con claridad, de tomar buenas decisiones, de mantener la energía y el enfoque que tus metas requieren. La ciencia del sueño ha demostrado que la privación de sueño tiene efectos devastadores en prácticamente todas las funciones cognitivas. La memoria, la atención, la creatividad, la capacidad de tomar decisiones, el control emocional, todo se deterioran significativamente cuando no dormimos suficiente. Y sin embargo vivimos en una cultura que glorifica el no dormir, que trata el sueño como una debilidad, que celebra a las personas que trabajan 24 horas sin descanso como si eso fuera una señal de compromiso. Es exactamente lo contrario. Es una señal de mala gestión de recursos. El ejercicio físico no es solo para la estética. Es una de las intervenciones más poderosas que existen para la salud mental. Los estudios muestran que el ejercicio regular tiene efectos comparables a los antidepresivos en el tratamiento de la depresión moderada. Reduce la ansiedad, mejora la cognición, aumenta la energía, mejora el sueño y genera lo que los científicos llaman neurogénesis, que es la creación de nuevas neuronas en el cerebro, especialmente en el hipocampo, que es la región asociada con la memoria y el aprendizaje. Cuida tu cuerpo, no como un fin en sí mismo, sino como el medio a través del cual expresas todo lo que eres y todo lo que puedes dar al mundo. Tu cuerpo es el templo de tu potencial. Trátalo como tal. ¿Y la salud mental? Vivimos en una época en que finalmente estamos empezando a hablar abiertamente sobre la salud mental, y eso es un avance enorme. Pero todavía hay mucho estigma. Todavía hay mucha resistencia a reconocer cuando necesitamos ayuda, cuando estamos luchando, cuando el peso de lo que llevamos es demasiado para cargarlo solos. Déjame decirte algo con toda claridad. Pedir ayuda no es debilidad. Pedir ayuda es una de las señales más claras de fortaleza e inteligencia. Reconocer que tienes un límite, que necesitas apoyo, que hay cosas que no puedes resolver solo, eso requiere una honestidad y un coraje que muchas personas no tienen. Yo he tenido mis momentos de oscuridad, momentos en que el peso de las expectativas, de las responsabilidades, de los desafíos personales, se sentía abrumador. Y aprendí que en esos momentos la solución no es aguantar en silencio. La solución es buscar apoyo, ya sea en la fe, en la familia, en los amigos, en un profesional de la salud mental. El apoyo no te hace más débil, te hace más fuerte. Quiero hablarte ahora de algo que creo que es uno de los principios más profundos y más transformadores que he encontrado en mi vida. Estoy hablando del servicio, de la idea de que la vida más plena no es la que acumula más, sino la que da más. De que el verdadero éxito no se mide solo por lo que logras para ti mismo, sino por el impacto que tienes en la vida de otros. Hay una frase que me gusta mucho que dice que el éxito sin propósito de servicio es vacío, y creo que eso es profundamente verdad. He conocido personas que han logrado todo lo que el mundo considera éxito, el dinero, la fama, el poder, y que en privado se sienten vacías, sin sentido, sin propósito. Y he conocido personas que viven vidas aparentemente simples, sin grandes fortunas ni grandes reconocimientos, pero que irradian una plenitud, una alegría, una paz que las primeras nunca encontraron. La diferencia, en la mayoría de los casos, es el servicio. Es el compromiso de dar, de contribuir, de hacer que la vida de otros sea mejor por el hecho de que tú existes. Cuando piensas en tu vida, en tus metas, en tu éxito, quiero que te hagas esta pregunta. ¿Cómo va a ser mejor el mundo por el hecho de que tú estés en él? No en términos grandiosos, no tienes que salvar al planeta, pero en tu círculo de influencia, en tu familia, en tu comunidad, en tu trabajo. ¿Qué diferencia estás haciendo? ¿Qué valor estás añadiendo? ¿Qué vidas estás tocando? Porque ese impacto, ese legado de servicio, es lo que da al éxito su significado más profundo. Yo he tenido la increíble fortuna de poder usar mi trabajo, mi plataforma, mi voz,
para contar historias que importan, historias que reflejan la dignidad, la lucha, la humanidad de personas que a veces el mundo ignora. Y eso, más que cualquier premio, más que cualquier reconocimiento, es lo que me da la mayor satisfacción. La sensación de que mi trabajo ha tocado a alguien, ha cambiado algo en alguien, ha hecho que alguien se sienta visto, entendido, inspirado. Eso es lo que hace que el esfuerzo valga la pena. El servicio también tiene un efecto paradójico. Cuando te enfocas en dar, en contribuir, en servir, paradójicamente recibes más. No necesariamente en términos materiales, aunque eso también ocurre con frecuencia, sino en términos de satisfacción, de propósito, de conexión, de significado. Porque cuando sirves a otros, cuando te conectas con algo más grande que tú mismo, activas lo que los psicólogos positivos llaman el florecimiento humano, ese estado de plenitud y bienestar profundo que todos buscamos y que tan pocas personas encuentran porque lo buscan en el lugar equivocado. Hablemos ahora de algo que creo que es fundamental para cualquier persona que quiera mantener el éxito a largo plazo. Estoy hablando de la humildad, de la capacidad de mantenerse abierto al aprendizaje, a la corrección, al crecimiento, independientemente de cuánto hayas logrado ya. Porque uno de los peligros más grandes del éxito es creer que ya lo sabes todo, que ya llegaste, que ya no necesitas aprender, que tu manera de hacer las cosas es la única manera correcta. La mentalidad de crecimiento, concepto desarrollado por la psicóloga Carol Dweck, es exactamente lo opuesto a esa trampa. Es la creencia de que tus capacidades, tu inteligencia, tus habilidades no son fijas, no están determinadas de una vez para siempre, sino que pueden crecer, desarrollarse, expandirse a través del esfuerzo, el aprendizaje y la experiencia. Las personas con mentalidad de crecimiento abrazan los desafíos, persisten ante los obstáculos, ven el esfuerzo como el camino hacia la maestría, aprenden de la crítica y encuentran lecciones en el fracaso de otros. Las personas con mentalidad fija evitan los desafíos, se rinden ante los obstáculos, ven el esfuerzo como una señal de debilidad, ignoran la crítica y sienten amenaza ante el éxito de otros. ¿En cuál de estas dos categorías te reconoces más? Y si te reconoces más en la mentalidad fija, te digo con toda honestidad que eso no es un defecto permanente. Es simplemente el punto de partida desde el que tienes que trabajar. Porque la mentalidad de crecimiento también se puede desarrollar. Empieza por cambiar la manera en que hablas sobre tus capacidades. En lugar de decir no soy bueno en esto, di todavía no soy bueno en esto, pero puedo aprender. En lugar de decir no puedo hacer eso, di ¿cómo puedo aprender a hacer eso? Esas dos palabras todavía no. Son dos de las palabras más poderosas en el vocabulario del desarrollo personal. Quiero hablarte ahora de algo que creo que es uno de los principios más prácticos y más inmediatamente aplicables de todo lo que hemos explorado hoy. Estoy hablando de la acción, de la decisión de moverse, de la comprensión de que el conocimiento sin acción es simplemente entretenimiento intelectual, que la motivación sin acción es solo un sentimiento agradable que dura hasta que el siguiente desafío aparece, que el cambio real, el cambio que transforma vidas, siempre empieza con una acción concreta. Hay una parálisis muy común que se llama parálisis por análisis. Es cuando piensas tanto en lo que quieres hacer, analizas tanto cada detalle, esperas tanto el momento perfecto, que nunca llegas a actuar. Y el momento perfecto, déjame decirte algo, nunca llega. Nunca va a haber un momento en que todas las condiciones sean perfectas, en que tengas toda la información que necesitas, en que el riesgo sea cero. Si esperas ese momento, vas a esperar para siempre. La acción imperfecta siempre es mejor que la inacción perfectamente planeada. Empieza donde estás. Usa lo que tienes. Haz lo que puedes. Y ajusta en el camino. Porque el camino se revela en el movimiento, no en la espera. Las oportunidades se presentan cuando estás en movimiento, no cuando estás parado. Las respuestas llegan cuando haces las preguntas en la práctica, no solo en la teoría. Yo he aprendido esto de una manera muy concreta a lo largo de mi carrera. Hay papeles que acepté sin estar completamente seguro de que podía hacerlos. Proyectos que emprendí sin tener todas las respuestas. Decisiones que tomé con información incompleta. Y en cada uno de esos casos el proceso de actuar, de comprometerse, de sumergirse en el desafío, fue lo que reveló el camino. No la planificación previa, la acción. Así que si hay algo en tu vida que sabes que debes hacer, algo que has estado posponiendo, algo que llevas tiempo diciéndote que harás cuando llegue el momento adecuado, te digo esto con todo el amor y toda la firmeza que tengo. El momento adecuado es ahora, no mañana, no el lunes,
no cuando termines de planificarlo todo. Ahora, da el primer paso. Por pequeño que sea, da el primer paso hoy. Quiero hablarte de algo más antes de que lleguemos al final de este tiempo juntos. Algo que creo que es el fundamento de todo lo demás. Algo que sin lo cual ninguno de los principios que hemos explorado tiene sentido completo. Estoy hablando del amor. Del amor como principio de vida, como fuerza motivadora, como el criterio final con el que juzgas tus decisiones y tus acciones. El amor a ti mismo. No el amor narcisista que se ciega a los propios defectos y se regodea en la propia imagen, sino el amor genuino, el amor que te permite verte con honestidad, aceptar tus limitaciones sin que te definan, trabajar en tu crecimiento sin que la imperfección te paralice, tratarte con la misma compasión y el mismo cuidado con que tratarías a alguien que amas profundamente. El amor a las personas que te rodean, a tu familia, a tus amigos, a tu comunidad. Ese amor que te da la energía para dar cuando estás cansado, para perdonar cuando estás herido, para seguir construyendo cuando las cosas se ponen difíciles. Ese amor que te conecta con algo más grande que tú mismo y que da a tu vida su significado más profundo. Y para mí personalmente, el amor a Dios. La fe en una presencia mayor que guía, que sostiene, que da sentido a todo lo que experimento. No impongo esa fe a nadie. Cada persona tiene su propio camino espiritual, su propia manera de conectarse con lo trascendente. Pero para mí, esa dimensión espiritual ha sido el ancla más firme en los momentos más difíciles y la fuente de gratitud más profunda en los momentos de mayor alegría. El amor en todas sus formas es lo que da coherencia a todo lo demás. Es el porqué último detrás de todos los porqués. Es la razón por la que el esfuerzo vale la pena. Es la razón por la que el servicio tiene sentido. Es la razón por la que el crecimiento importa. No para ser mejor que otros, para ser mejor para otros, para poder dar más, contribuir más, amar más. Hemos recorrido mucho terreno juntos hoy. Hemos hablado de la fe, de la disciplina, del propósito, de la responsabilidad personal, de la gratitud, de la claridad, del fracaso, del diálogo interno, del entorno, de la mentoría, del coraje, del trabajo duro, de la gestión del tiempo, de la consistencia, del carácter, del liderazgo, de la paciencia, de la salud, del servicio, de la humildad, de la mentalidad de crecimiento, de la acción y del amor. Son muchos principios, muchas ideas, y sé que puede sentirse abrumador. Así que quiero terminar con algo simple, algo concreto, algo que puedas llevar contigo cuando salgas de aquí y aplicar hoy mismo. Elige uno, solo uno de los principios que hemos explorado hoy, el que más resuena contigo en este momento. El que sientes que es el más urgente, el más relevante, el que si lo aplicaras de manera consistente tendría el mayor impacto en tu vida. Elige ese principio y comprométete con él durante los próximos 30 días. No para siempre, solo 30 días. 30 días de práctica consciente, de atención deliberada, de acción consistente. Y al final de esos 30 días, evalúa. ¿Qué cambió? ¿Qué aprendiste? ¿Qué ves diferente? Y luego elige otro principio y haz lo mismo. Así es como se construye la transformación real. No de un golpe, no de una vez, sino capa por capa, hábito por hábito, día por día. Quiero decirte algo antes de despedirme, algo que siento con toda la sinceridad de la que soy capaz. Creo en ti. No te conozco personalmente. No sé cuáles son tus circunstancias específicas, cuáles son tus desafíos, cuáles son tus miedos. Pero sé que si estás aquí, si has escuchado hasta este momento, hay algo en ti que está buscando más, algo que sabe que puede ser más, y ese algo, esa chispa, esa inquietud, esa hambre, es exactamente lo que necesitas para empezar. No necesitas condiciones perfectas, no necesitas todos los recursos, no necesitas el momento adecuado, necesitas la decisión de empezar, la decisión de comprometerte, la decisión de ser el tipo de persona que no se rinde cuando las cosas se ponen difíciles, que aprende de cada caída, que sigue adelante cuando otros se detienen, que construye su vida con intención y con propósito. Esa decisión es tuya, solo tuya. Nadie puede tomarla por ti. Nadie puede darte la disciplina, la fe, el coraje, el trabajo duro que se necesita. Esas cosas tienes que construirlas tú. Pero lo que sí puedo darte son los principios, las ideas, la perspectiva que te ayude a entender el camino,
Y eso es lo que hemos intentado hacer hoy. El mundo necesita lo que tú tienes para dar. Necesita tu perspectiva única, tu historia única, tus dones únicos. Pero para poder darlo, primero tienes que desarrollarlo. Primero tienes que invertir en ti mismo, en tu crecimiento, en tu carácter, en tu capacidad. Y ese es el trabajo más importante que puedes hacer. No solo por ti, por todos los que van a ser tocados por tu vida, por tu trabajo, por tu presencia en el mundo. Así que te dejo con una pregunta final. Una pregunta que quiero que te lleves contigo, que la pienses, que la sientas, que la dejes trabajar en ti. Si dentro de 10 años pudieras mirarte a ti mismo en el espejo y sentir que viviste con todo lo que tenías, que no te guardaste nada, que diste todo lo que eras capaz de dar, que fuiste fiel a tu propósito y a tus valores, que construiste algo que importa y que dejaste el mundo un poco mejor de como lo encontraste, ¿qué tendría que ser diferente en tu vida a partir de hoy? Esa pregunta tiene una respuesta. Y tú la conoces. Así que ve y vívela. Ha sido un honor compartir este tiempo contigo. Gracias por estar aquí. Gracias por tu atención, por tu apertura, por tu disposición a crecer. Eso no es poca cosa. Eso es exactamente el tipo de compromiso que se necesita para construir una vida extraordinaria. Y yo creo, con toda la convicción que tengo, que eso es exactamente lo que tú vas a construir. Si lo que has escuchado hoy te ha movido, si ha despertado algo en ti, si ha confirmado algo que ya sabías pero que necesitabas escuchar de nuevo, te pido que lo compartas. Compártelo con alguien que lo necesite. Con un amigo que está luchando, con un familiar que está buscando dirección, con alguien que necesita recordar que tiene todo lo que necesita para levantarse y seguir adelante. Porque eso es lo que hacemos cuando realmente hemos recibido algo valioso. Lo compartimos, lo multiplicamos. Lo convertimos en algo que toca más vidas. Y si quieres seguir creciendo, si quieres seguir recibiendo este tipo de contenido que te desafía, que te inspira, que te da herramientas concretas para construir la vida que mereces, asegúrate de estar conectado para no perderte nada de lo que viene. Porque esto es solo el comienzo. Y lo mejor, como siempre, está por venir. Cuídate mucho, sé fiel a quien eres, trabaja duro, sirve bien y nunca dejes de creer en lo que puedes llegar a ser. Hasta la próxima.